This call is now being recorded. Ok, esta es la conferencia 21 de fase B, el Cristo íntimo y la muerte de los yoes causa. Y el objetivo en esta conferencia es comprender quién es el Cristo, quién es ese principio crístico, esa fuerza que palpita en el universo entero, y cómo lo podemos encarnar para desarrollarlo en nosotros, esto a través del trabajo sobre nosotros mismos, los 3 factores de la revolución de la conciencia y la eliminación de los 7 pecados capitales o los yoes causa. El Cristo, un momento aquí, ok, el Cristo es el fuego cósmico universal. Este es el principio presente en toda auténtica transformación. Este es el fuego del fuego, es la llama de la llama, la asignatura astral del fuego sagrado, y es la energía espiritual que purifica, que ilumina y despierta la conciencia. Este es el fuego sagrado cósmico que que conocemos más allá de un personaje histórico, que conocemos, por ejemplo, en las religiones, en las pinturas, y esto no se reduce a una figura del pasado, una figura que encontramos en la historia que vivió hace más de 2000 años. Esto representa un principio interior, eterno y universal, y su significado es más profundo y no se limita a una biografía, a un personaje o a un recuerdo histórico. El Cristo es el principio vivo que se manifiesta como luz, conciencia y fuerza íntima en nosotros, y tiene la capacidad en nosotros, aunque tenemos una chispa nada más, de eliminar nuestros defectos psicológicos, transformarnos en verdaderos hombres. Este es el fuego que nos da el ánimo y la fuerza para eliminar el ego, para practicar el nacimiento espiritual y para el trabajo del sacrificio por la humanidad. Esta es la fuerza que nos motiva para el desarrollo espiritual, que nos da ese ánimo, por ejemplo, para estos estudios. Pero esta fuerza crística no está desarrollada, solo tenemos, como dije, un principio. Y este principio crístico queda atrapado, atrapa la conciencia, se identifica con el deseo, y este es el fuego ya invertido benedictiniano que da vida a los defectos cuando dejamos que, cuando dejamos, nos damos, nos rendimos a los deseos, nos volvemos sus esclavos, y esta fuerza domina la voluntad. Vemos aquí cómo cada tentación es una prueba interior. Es por eso que se dice aquí, el triunfo sobre la tentación es luz. Y un momento aquí. Y es esta tentación que revela los defectos que debemos transformar, eliminar, y cuando triunfamos cada vez sobre un defecto y una tentación, eliminamos ese defecto y vamos rescatando conciencia. Este es el dominio consciente sobre nuestros defectos. Este es el adventimiento de Cristo en el corazón del hombre, ese que nos transforma radicalmente. Vemos que cuando se desarrolla el Cristo en el interior, se puede realmente tener esa transformación radical. El Cristo individual puede nacer, morir y hacer sacrificio sacrificarse. Perdón, que es el fuego que nos va a permitir el nacimiento espiritual, es el nacimiento espiritual, a una vida nueva desde la conciencia, que es tener una representación en las diferentes dimensiones de la naturaleza, morir, que es crear los cuerpos, crear los cuerpos solares, y morir, que es despertar esa conciencia de ese 97% atrapado, y la muerte y el sacrificio por la humanidad, que es esa ayuda consciente a la humanidad. Los méritos que nos va a ayudar a avanzar en su trabajo, y así como vamos a ayudar a otros, vamos a ser ayudados. El Maestro Jesús, el Gran Kabir,
encarnó el drama cósmico para enseñar a la humanidad y a los iniciados el camino que debemos seguir para encarnar a nuestro Cristo íntimo en cada uno de nosotros. Pero esto lo hizo en la Tierra Santa y lo puso como ejemplo, como camino a los demás que quisieran encarnar su Cristo. Todo el que encarna a Cristo vive este drama cósmico como si lo estuviera viviendo en su cuerpo físico, pero, pero internamente. Y este se vuelve un maestro. Y vemos que a lo largo de la historia hay muchos maestros que han encarnado a su Cristo íntimo, que es Horus, por ejemplo, Buda, tenemos a Dionisio, a Krishna y muchos otros. Este drama cósmico vemos cómo está formado por los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Y se ha dicho que el drama cósmico fue traído por los Elohim a la tierra, y el Señor también, el gran Señor de la Atlántida, también representó este drama cósmico en carne y hueso, tal como lo hizo públicamente el gran Kabir Jesús en la Tierra Santa. Vemos sobre la cruz del mártir, como símbolo, está definido el misterio de Cristo en una sola palabra en latín. Y esta palabra consta de 4 letras. Esta frase es INRI, y que esto no significa solamente rey de los judíos, como dicen las religiones. INRI significa Ignis Natura Renovatum Integram, que significa el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Este es el poder de Cristo, es el poder del fuego, que es cuando una persona desarrolla el Cristo en su interior. Y esto no es decir acepto a Cristo en mi corazón, como vemos tanto en las religiones, o ir a una iglesia, o aceptar a un Cristo. Hay personas que dicen que tienen a Cristo y lo aceptaron en privado, aceptaron a Cristo y lo tienen en su corazón. No es aceptar a Cristo de madera tampoco, imagen. El Cristo nace en el momento de los más grandes esfuerzos de una persona. Esto es unos esfuerzos que una persona hace para poder cambiar cuando está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia. Con su trabajo interior nace este Cristo íntimo en sí. Y esto es para que nazca el Cristo en su corazón. Y para esto debe volverse hombre. Por eso es que esta frase dice, Cristo nace en el corazón del hombre. Y hombre no se refiere al género masculino. Hombre se refiere a una persona, hombre o mujer, que haya creado sus 5 cuerpos internos. Por eso es que vemos como el Maestro Jesús decía, yo haré de ella un hombre. Esto se refiere a estos 5 cuerpos a un nivel de conciencia. Y aunque muchos escuchamos hablar del Cristo, por ejemplo, en religiones y en historia, nadie sabe realmente, conoce esta fuerza crística. Nadie comprende las enseñanzas reales de Jesús, solamente el que lo encarna. Esto no lo podría saber ningún historiador, ningún científico o fanático religioso, porque este conocimiento es del corazón, esto es intuitivo, y ninguna persona con el intelecto o creencia, podría, concepto o dogma, va a poder jamás conocer esta fuerza. Esta es la fuerza que palpita en el universo entero, es la fuerza que es, la que siempre ha sido y lo que siempre será. Y es por eso que los defectos van a hacer hasta lo imposible para que esto no suceda e impedir que esta fuerza nazca en nosotros, porque esta es la fuerza que va a eliminarlos, va a volverlos con polvadera cósmica. Y por esto es que encarnarlo en nosotros significa que padecer nuestro sacrificio voluntario de nuestro trabajo. Y por eso es que se dice también, aunque el Cristo nazca 1000 veces en Belén, de nada sirve si no nace en nuestro corazón también. Entonces, he aquí que esto del trabajo es interior. Aún hubiese muerto, resucitado en el 3er día de entre los muertos, de nada sirve si no muere y también resucita en nosotros. Este es el fuego crístico
y tratar de descubrir esa naturaleza y esa esencia del fuego es lo mismo que descubrir a Dios. Esa presencia de Dios se ha hecho presente bajo la apariencia ígnea como un fuego que nunca se extingue. Esto lo vemos, esta es su naturaleza y vemos cómo siempre se presenta en forma de fuego que crea o destruye según las leyes. Lo vemos, por ejemplo, en la zarza ardiente, tanto en el libro del Éxodo, capítulo 3, en verso 2, y en el incendio del Sinaí, en el evento del Decálogo, en Éxodo 19, capítulo 18. Y estas son las dos manifestaciones por las que Dios apareció a Moisés, bajo esa figura de un ser de jaspe y sardónico de color de llama, sentado en un trono incandescente y fulgurante. Y en San Juan, él lo describe como el fuego del universo en Apocalipsis 1, 3 y 5. Y también en la epístola de los Hebreos, San Pablo escribe, nuestro Dios es un fuego devorador. Y vemos aquí cómo este Cristo íntimo, ese Cristo celestial, debe nacer en nosotros y nace en realidad cuando hemos avanzado bastante en nuestro trabajo psicológico. Este es nuestro Cristo íntimo que va naciendo en nosotros conforme nuestro trabajo, y Él es el que va a eliminar de nuestra naturaleza psicológica las mismas causas del error. Estos son los yoes causa, la cabeza de religión, que es representada por los 7 pecados capitales. Esta es la raíz de donde derivan todos los demás defectos, y es esta es donde se va a dar la disolución de las causas mismas del ego. Y esto no es posible en tanto el Cristo íntimo no haya nacido en nosotros. Este es el fuego viviente y filosofal, nuestro Cristo íntimo, que nos envuelve y nos baña, que viene a nosotros por el aire, por el agua y por la misma tierra, que son sus conservadores, sus diversos vehículos. Cuando nosotros hacemos un trabajo real sobre nosotros mismos, ese fuego celestial cristaliza en nosotros a nuestro Cristo íntimo, que es el que nos viene a salvar. Es por esto que Él es nuestro Salvador interior y profundo. Y al encarnarlo, este Señor, nuestro Señor íntimo de perfecciones, es el que se hace cargo de toda nuestra psiquis, de los 5 cilindros de la máquina orgánica, y de todos nuestros procesos. Estos son los procesos mentales, procesos emocionales, motores, instintivos y sexuales. Y vemos ahora esta segunda parte de la conferencia, vemos la muerte de los yoes causa. Estos yoes representan los 7 pecados capitales, son que ya conocemos, la lujuria, la pereza, la ira, y estos son los múltiples elementos que constituyen el ego. Esas son las raíces casuales de donde derivan todos los demás defectos, como dije, y estos yoes causa están vinculados a leyes de causa y efecto. Aquí vemos por eso cómo no puede existir causa sin efecto, ni efecto sin causa. Esto es incuestionable e indubitable. Y vemos cómo no hay otra manera, es inconcebible, la eliminación de todos estos defectos, todos esos elementos inhumanos que cargamos en nuestro interior sin esta fuerza. Si no eliminamos primero estas causas intrínsecas de nuestros defectos psicológicos, es aquí como vemos cada defecto nos ha causado en causas y efectos, karmas, consecuencias, cómo están íntimamente asociados a determinadas deudas kármicas. Entonces, vemos cómo solamente mediante el arrepentimiento más profundo y los respectivos negocios que podamos hacer con los señores de la ley, vamos a poder lograr desintegrar estos elementos causales que de una u otra forma nos conducen a tantos errores. Esta es solamente mediante la eliminación definitiva de los efectos. Estas son las causas intrínsecas de nuestros errores, que ciertamente se pueden erradicar de nosotros mismos gracias a los eficientes trabajos de Cristo íntimo en nosotros.
y vemos que obviamente los yoes causa suelen tener complejidades, son espantosamente difíciles y complejos, son cabeza de legión. Y vemos cómo ellos, vemos en algunos ejemplos, por ejemplo, un estudiante esoterista podría ser defraudado por su instructor y en consecuencia tal neófito se tornaría escéptico. He aquí los efectos, por ejemplo, del intelecto, del escepticismo. Y en este caso vemos cómo el yo causa origina tal error, se podía desintegrar si lo negociamos mediante el arrepentimiento sincero, íntimo y el trabajo firme de desintegrar este defecto. Esas son las negociaciones esotéricas que son muy especiales. Y vemos que el Cristo íntimo dentro de nosotros trabaja intensamente, eliminando a base de trabajos conscientes y de padecimientos voluntarios todas esas causas secretas de nuestros errores. Hasta es aquí donde el Señor de perfecciones debe vivir en nuestras íntimas profundidades todo el drama cósmico, y uno puede asombrarse al contemplar en el mundo de las causas todas las torturas por las que pasa el Señor de perfecciones, todos esos padecimientos que a nosotros se nos han mostrado de forma externa en las religiones. Este es el drama cósmico que debe pasar todo que quiera encarnar el Cristo. Esta es en el mundo causal, el Cristo secreto pasa por todas esas amarguras indecibles, y este es su Via Crucis. Este es el Via Crucis donde Pilato se lava las manos y se justifica, pero al fin condena al adorable a la muerte en la cruz. Y aquí resulta extraordinario para el iniciado vidente ver al ascenso al Calvario. Vemos cómo aquí la conciencia solar es integrada en el Cristo íntimo, crucificado en la cruz majestuosa del Calvario, y aquí es donde se pronuncia en este drama frases terribles que a los seres humanos no les es posible comprender. Y la frase final, donde dice, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, va seguida de rayos y truenos y grandes cataclismos. Posteriormente, el Cristo íntimo, después de su exclavación, es depositado en su santo sepulcro. Y es ahí donde él, mediante la muerte, el Cristo íntimo mata la muerte. Es donde la muerte mata a la muerte. Y más tarde en el tiempo, él debe de resucita en nosotros. Y es aquí donde se da la resurrección crística, que viene a transformar radicalmente. Y vemos que cualquier maestro resurrecto, como dije al principio, uh, uh, puede hacer esto, como Buda, como Krishna, además de Cristo. Y aquí es donde él posee extraordinarios poderes sobre el fuego, poderes sobre el aire, sobre las aguas, la tierra. Indubitablemente los maestros resurrectos aquí adquieren la inmortalidad, no solamente psicológica, donde trasciende la muerte, pero también corporal. Ellos pueden vivir con su mismo cuerpo. Lo vemos, por ejemplo, en el Maestro Jesús, el Gran Khabib. Él todavía vive con el mismo cuerpo físico que tuvo en la Tierra Santa. El Conde Saint Germain, que él transmutara el plomo en oro y hacía diamantes de la mejor calidad durante los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, vive todavía con su cuerpo físico. También otro ejemplo es el enigmático poderoso conde Cagliostro, que tanto asombrara a Europa con sus poderes durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Él es un maestro también resurrecto y todavía conserva su mismo cuerpo físico. Entonces, aquí vemos cómo al encarnar a Cristo trasciende la muerte y se vuelve un maestro, un ser de luz. Y esto no sería posible, la disolución de las causas del ego, en tanto este Cristo íntimo no haya nacido en nosotros. Gracias. Bueno, listo, Angélica, muy bien. Bueno, el Cristo íntimo y la muerte de los yoes causa. Bueno, hemos hablado bastante del Cristo, pero el Cristo le quieren dar una forma o se le
quiere asignar un determinado enfoque, pero no se puede, porque cualquier idea, cualquier punto de vista o cualquier enfoque lo desfigura. No se puede dar algo, no se puede decir algo concreto sobre él. Se le podría llamar energía, luz. Eh, es algo muy elevado, es la parte, realmente el Cristo es Dios, ¿no? Ustedes ven que cuando se acaba la obra no se dice ser o Dios, sino se dice Cristo universal. Entonces se convierte en un Cristo, sí, el Cristo es el ser autorrealizado. Toda la creación, todo, átomos, moléculas, células, masa, materia, todo está hecho de energía condensada, ¿no? Y dentro de esa energía está la fuerza crística. Entonces, por eso Dios está en todas partes, ¿sí? Porque la misma energía, la misma conciencia está atrapada en el átomo, en la molécula, en la célula. Entonces, liberar esa energía es el objetivo y esa energía crística está dentro de toda la creación. Es la misma energía creadora sexual que se mueve creando todo el tiempo en la naturaleza. Esa es la fuerza crística, el semen cristónico. Entonces, con esta energía crística se forman dioses, se forman hombres y se forman demonios con el fuego sexual. Entonces, el Cristo interior nace porque viene a ser la gran revolución y viene a acabar con todo el ego de la segunda montaña y en la tercera montaña va a unificar el 1% de conciencia representado por esas tres fuerzas primarias que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Cristo interior. Sí. Entonces, el Cristo es la fuerza revolucionaria que hace que una persona mantenga el interés, el ánimo, la fuerza para seguir trabajando, ¿no? Hay que comprender que la motivación es importante mantenerla constantemente porque esa motivación es precisamente esa fuerza revolucionaria que quiere liberarse, que quiere trabajar todo el tiempo en función a su obra. Entonces, cuando uno se dedica a trabajar en la muerte, esta fuerza se va desarrollando, esta fuerza crística. Entre más muere la persona, más se desarrolla. Sí, porque el Cristo va a liberarse del universo, porque este universo es un universo máquina, un universo materia, y el Cristo está más allá de la materia, ¿no? Está más allá de la energía, está más allá de la luz, está más allá pues, de todo lo que existe, ¿no? Entonces él viene a eso, viene a acabar con los yoes causa, con las semillas del ego, y viene lógicamente a liberarnos totalmente en la segunda montaña, y en la tercera montaña ya viene a acabar con toda la mecanicidad de la vuelta. Y de esa manera es como gradualmente vamos a ir desarrollando todo este poder. Si la persona no hace esfuerzos para morir, no se puede, porque como lo vemos en la segunda montaña, esa montaña la hace el Cristo y es una montaña de muerte, ¿sí? Entonces la base crística siempre va a ser la muerte. Por eso él viene a ser el apocalipsis,
Apocalipsis quiere decir fin por el fuego. Ese fuego es el fuego crístico, el fuego del amor. El fuego tiene dos funciones, crear y destruir. Entonces el Cristo destruye para poder con la energía liberada crear esos cuerpos de oro. Y lógico, en tercera montaña, los cuerpos de luz. ¿Quién le da la fuerza al Cristo? El amor. Está enamorado. Entonces, el Cristo está enamorado de su alma divina. Y el alma divina es la que le da la fuerza al Cristo. Le da la motivación. Porque quiere estar con su alma divina todo el tiempo, pero no puede porque los yoes lo impiden. Entonces, él se dedica a morir para estar cada vez más cerca a su alma divina. Quiere fusionarse con ella. Entonces, por eso recibe, cuando está con ella, muchísima fuerza. Puro erotismo. Hay que comprender que el amor verdadero sale del sexo. El amor no es cuestión de romanticismo, de sentimentalismo, de poesía. El amor sale únicamente de la práctica de suprasexo, cuando está practicando el alma humana con el alma divina. Ahorita las personas no pueden comprender eso porque siempre que se habla de estos temas, la mente se mete dentro de los conceptos que ya tiene grabados, romanticistas, sentimentalistas, noveleros. Y a eso se le llama estar enamorado, pero realmente el enamoramiento es puro erotismo sexual. Sale de ahí, ¿no? Entonces la persona debe comprender que cuando excita su semen, su energía sexual, de ahí es donde va a liberar el amor, no de otra parte. Entonces esa es la motivación del Cristo, es la fuerza del Cristo. Por eso toda la obra, la lucha es a fusionarse, a unificarse con su propia alma divina. ¿Sí? Convertirse en un Elohim. Elohim es que ya se unificó, ya se unió a su alma divina. Entonces es importante comprender esto y saber que hay que tener muchísima capacidad, muchísima potencia sexual. Lógico, al principio no se tiene porque está muy condicionado todo. Toda la parte sexual, especialmente los varones, tienen problemas demasiado severos de impotencia. Entonces no tienen capacidad de resistencia. Y las mujeres tienen capacidad de resistencia, pero tienen demasiada lujuria instintiva. Entonces no pueden vibrar con la frecuencia elevada de lo que es el erotismo puro. La vibración sutil que les podría generar ese estado de éxtasis, estado de samadhi, estado de vibración erótica sexual excitante superior, divinal. Si las personas no comprenden que Dios, que el ser, que el Cristo están dentro de esa energía, pues realmente no han comprendido que es la obra del ser. Porque la obra del ser es eso. ¿Sí? La obra del ser está íntimamente relacionada con la capacidad sexual, la potencia sexual, la pureza sexual. ¿Sí? Si las personas creen que Dios está en un libro, en una cultura, en una Biblia, pues seguirán hipnotizados creyendo que
a través de rezos y cosas de esas van a encontrar a Dios, al ser. Pero en la cruda realidad no. La cruda realidad es que si no purifican el sexo, nosotros nos expulsaron del paraíso por las puertas del sexo. Y por esa misma puerta vamos a regresar. Jamás una persona que saca su energía sexual del cuerpo puede encarnar la fuerza crística. El semen cristónico, como lo llama el maestro Samael. Ese semen cristónico es el fuego sagrado del amor vibrando en el cuerpo de la persona. En las células, en los átomos, en los órganos, en todo el cuerpo, en el alma. Sí. Entonces hay que reflexionar mucho esto y comprender que entre más la persona se vuelve rebelde, revolucionaria, más va a sentir esa fuerza, se va acercando a esa fuerza crística. Y salir de los conceptos del Cristo que tenemos en este momento radicados en nuestra mente, en nuestra emoción, dándole connotaciones místicas o religiosas o santurronas. Eso no tiene nada que ver con eso. Por eso le llaman el guerrero rojo, el señor de la gran revolución, de la gran rebelión. ¿Sí? Ese es el Cristo. Entonces hay que salir de todo esto porque lamentablemente la degeneración de la enseñanza creó estas religiones que muestran un Cristo que no tiene nada que ver con el verdadero Cristo interior. ¿Sí? Bueno, digamos que ese es el complemento de este tema. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, la aclaramos. Cristo íntimo y la muerte de los yoes causa. ¿Hay inquietudes? Bueno, compañeros, entonces el tema está bastante claro. De todas maneras, salir de todos estos conceptos no es fácil. No es fácil porque estos conceptos religiosos tienen demasiada carga social, demasiada. Y hay una fuerza donde miles, millones de personas están metidas y, lógico, en estos países aquí en Latinoamérica, todos nos hemos desarrollado específicamente o especialmente con la religión católica, cristiana, y bueno, nos hemos formado así, creyendo que hablar con Dios es ponerse en ese estado rezandero, ese estado sentimentalista, pero no. Hablar con el ser o hablar con un maestro, con un señor, alguno de los señores de la ley, esa no es la forma, ¿no? No es la forma a través del rogar o idolatrar o suplicar o ser fanático. No, ese es un estado de fanatismo. Forma de uno comunicarse o de hablar con un maestro es a través de el respeto y normal. No hay que ponerse en posturas sentimentalistas, idólatras. Así como estamos hablando acá, con mucho respeto, se habla con un maestro, guardando las distancias y comprendiendo que ellos nos ayudan y nos orientan en muchas cosas, porque ellos son Cristos. Todos los señores de la ley son Cristos, ellos manejan la ley. Bueno, y dependiendo el rayo, ¿no? Por donde venga ese maestro, ese Cristo, pues tendrá la sabiduría correspondiente. Entonces, el objetivo es volvernos cada vez más rebeldes, más revolucionarios, y sentir ese fuego, porque ese fuego hay que sentirlo.
Y ese sentimiento, esa vibración de ese fuego en el interior genera muchísima motivación para el trabajo. Bueno, listo, compañeros. Si no hay inquietudes, no hay preguntas. Entonces, de todas maneras, comprender la superimportancia de purificar el sexo. Ahorita estamos acostumbrados a la violencia sexual, a la pasión, al desenfreno carnal, al ardor carnal. Y esa violencia no permite que se vibre en una frecuencia elevada. Cuando se empieza a purificar y a purificar y a purificar el sexo, ya el enfoque cambia, la vibración cambia, sigue habiendo apetito sexual. Es más, se va a aumentar porque se aumenta la potencia, pero no con el enfoque violento con el que estamos ahorita acostumbrados a practicar, sino que se va volviendo más loable, más otro tipo de vibración. ¿Sí? Pero esto requiere demasiado trabajo, muchísimo trabajo, muchísimo control del aparato. ¿Sí? La parte instintiva sexual. Por eso hay que sacrificar todo el placer, toda la lujuria. Bueno, listo, compañeros. Entonces, si no hay inquietudes, nos vamos. En una práctica de suprasexo en segunda montaña, entra en contacto directo con el ser, con la vibración del ser. Ahí es donde se habla de suprasexo, ¿no? Y se habla de estado de felicidad plena y absoluta, porque está en estado de samadhi, de éxtasis. Ahí sí siente la fuerza crística. Bueno, Jesús. Luis, buenas noches, y Angélica, buenas noches y a todos. Bueno, habla de nosotros ir purificando el sexo. Nosotros debemos empezar desde nuestra propia mente, que en ese estado psicológico en que vivimos desarrollamos la lujuria. Debemos empezar a morir ahí para cuando lleguemos a la práctica. Bueno, también que cuidar nuestro instinto físico, controlar esas emociones o pedir muerte, como lo decimos aquí. ¿Cómo vamos purificando el suprasexo? Mediante la práctica. ¿Nos puede ampliar esa partecita, por favor? Sí, lo que pasa es que la persona tiene buenas intenciones, pero subestima al yo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando va a practicar, el instinto le bloquea la mente. Entonces la persona ya no controla el instinto, sino se entrega al instinto. Entonces empieza a buscar sensaciones, placer. Entonces queda posesa de todo esto, todo el deseo. Y bueno, no se controla, porque puede trabajar uno que otro yo de lujuria, pero en el momento en que se excita, pierde el control. Entonces se dedica a moverse para buscar sentir en el cuerpo sensaciones lujuriosas. Pues porque a eso está acostumbrada la persona. Entonces hacer ese trabajo de muerte en el instinto es importante, muy importante. Porque si quiere experimentar algo superior necesita quitar toda esa violencia. Si no quita toda esa violencia, todo ese enfoque, ese ardor carnal, no va a poder experimentar algo superior. Y lógicamente no va a lograr tener control. Por lo tanto, va a seguir fornicando.
Entonces, tener control del sistema nervioso es supremamente importante. Sí, porque una persona está calmada en el día, pero en el momento en que se excita pierde totalmente el control, queda posesa de la lujuria. Sí, porque eso es una droga. Es cuando se activan los químicos, adrenalina, este proceso hormonal, la persona disfruta mucho de esos químicos, de esas drogas que generan tanto placer. Y eso no le permite experimentar lo superior, ¿no? Por ese motivo hay que hacer un trabajo muy duro en toda esa parte del- para controlar el sistema nervioso, todas las sensaciones del cuerpo. Bueno, eso. Listo. Vale, Luis. Y primero controlar esas emociones en nuestro diario vivir. Y asimismo vienen las pruebas en ese mundo de los sueños, en el mundo astral, que lo llevan a uno a la excitación y cuando uno ya se da cuenta que está ahí, que está haciendo, controla su propio instinto, hasta el punto de que ese diablo bueno, el Lucifer se ríe de uno. ¿Por qué se ríe de uno si uno no tuvo la polución nocturna? ¿Se burla o se ríe de que uno pasó la prueba? ¿Cómo es eso? No sé la intención con la cual está esa risa, pero de ahí en esa risa hay una enseñanza. Puede ser una risa de satisfacción de haber triunfado, puede ser una risa donde le está mostrando que uno se siente muy fuerte y no lo es. Todo depende del enfoque de la experiencia, ¿no? Hay Si que uno, sacar es decir, intuitivamente. disculpa, Luis, yo creo que, bueno, como uno lo prueba en este físico con las emociones y que uno se da cuenta y pide muerte, y cuando llega a los sueños en el astral y inician una práctica ya y cuando se da cuenta uno qué está haciendo y cuida su energía y no llega a la eyaculación, a la polución nocturna, es donde también está controlando uno su instinto ahí. Sí, es lo que pasa es que esto tiene fondo, esto no es como uno cree, ¿no? Uno piensa que esto es algo que es un ratico de trabajo y ya. No, estos son meses, años de trabajo. Hay que tener paciencia, pero no importa, lo importante es ver resultados. Ya. Sí, todos los días hay que trabajar esto. Hay que comprender que controlar el instinto no es un proceso que, como uno piensa, ¿no? Pues esas miles y miles y miles de sensaciones que hay en el cuerpo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. Bueno, listo, listo, Vale, compañeros. gracias, Luis. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud? ¿O nos vamos? Yo hablaba de las poluciones nocturnas y generalmente es cuando uno se identifica durante el día con algo de lujuria, cuando no estamos atentos y no estamos muriendo. Vemos a alguien y no nos damos cuenta que se activa el centro sexual, con tan solo ver. Y pues esos pequeños detalles se acumulan y llega el punto en el que si no se está haciendo respiraciones correctamente, no estamos atentos, aplicando muerte en marcha, pues nos identificamos.
Sí, bueno, cuando uno trabaja para controlar el sistema nervioso, va cerrando las terminaciones nerviosas. La visión de la sexualidad cambia. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede ver una escena lujuriosa, pero esa escena lujuriosa no lo altera, ¿sí? No lo sobrecarga. Podría ver a una persona sin ropa, podría ver a una persona en cierto estado practicando sexo, podría haber una escena de pornografía y eso no le produce sobrecarga porque tiene control. Entonces, ya uno no experimenta lo que experimentaba antes porque las sensaciones murieron. Cuando las sensaciones están vivas y reprimidas, pues lógicamente que la persona cualquier cosita lo activa. Pero si la persona ya tiene poder, ya tiene control, no se activa tan fácil. Sí. Entonces toda la gente es débil porque nunca se ha puesto a trabajar esto. Entonces, lógico, un tipo no puede ver una mujer medio desnuda o completamente desnuda porque de una vez se excita. Y esa excitación va con un desespero, una angustia, un deseo muy fuerte de querer practicar, de pues satisfacer toda la lujuria. Entonces por eso se van dando todos estos cambios, ¿no? Al principio pues no se ve claramente las cosas y se reprime mucho, pero poco a poco la persona va estabilizándose y va teniendo ya control y claridad en todo esto. Porque si quieres experimentar o hacer que el aparato sexual genere una vibración superior, obligatoriamente tiene que quitarle todas las sensaciones que produce el aparato sexual en este momento en el cuerpo. Son miles y miles y miles de sensaciones. Y la gente disfruta mucho de eso, ¿no? Pero esas sensaciones, esos placeres, son movidos por unas larvas, unos bichos, unos yoes. Entonces debe sacrificar todo eso. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, listo, compañeros. Si no hay más preguntas, no hay más inquietudes, nos vamos. ¿Listo? Bien, gracias Luis, gracias Angélica y gracias a todos. Buenas noches. Bueno, Gracias, listo. Entonces Jesús. damos por terminada el fogueo de Angélica. Gracias, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, compañeros, chao Edith. Angélica, nos hablamos también. Jane, también por aquí. Jesús, Daniele, Edith. ¿Quién más estuvo por aquí? Walter, Yesenia también. Manuel, Gabriel, Damián, Antonio también. Bueno, y los demás compañeros. Gracias. Cuídense, ¿listo?